De pie en la suite nupcial, mirando 30 asientos vacíos reservados para mi familia, finalmente logré comunicarme con mi madre. Cuando le pregunté dónde estaba, soltó una risa seca y dijo: «Ah, era hoy. Un viaje a la playa con tu hermana sonaba mucho más divertido». De fondo, escuché a mi hermana soltar una risita. Sentí que el corazón se me hundía hasta el estómago, pero en lugar de llorar, respiré profundamente, caminé hacia el altar y me casé con el amor de mi vida. Antes de que terminara la recepción, publiqué una sola foto en Facebook. Yo aparecía con mi vestido de novia, sentada junto a dos invitados especiales completamente inesperados. Invitados que tenían en sus manos las claves absolutas del futuro financiero de mi familia. Horas después, mis padres vieron la foto y llegaron corriendo al lugar de la boda, pálidos y temblando. Esta es mi historia. Antes de continuar, déjame un comentario diciéndome desde qué ciudad estás viendo esto. Quiero saber hasta dónde llega esta historia. Me llamo Scarlett. Tengo 32 años y, en lo que se suponía que sería el día más feliz de mi vida, me encontré sola frente a un espejo en la suite nupcial. Mirando 30 asientos completamente vacíos reservados para el lado de mi familia. El lugar estaba lleno de música suave, elegantes arreglos florales y las cálidas conversaciones de la familia de mi prometido, Julian, que llegaba poco a poco. Pero el lado de mi familia en la capilla parecía un desierto. Sentía el estómago revuelto mientras el reloj avanzaba y se acercaba cada vez más el momento de la ceremonia. Desesperada y luchando contra las lágrimas, tomé mi teléfono y llamé a mi madre, Brenda. Después de 4 largos tonos, finalmente contestó. El sonido ruidoso de las olas del mar se escuchó inmediatamente a través del teléfono. Con la voz entrecortada, le pregunté dónde estaba. Entonces soltó una risa seca y despreocupada que me atravesó hasta los huesos. «Ah, ¿era hoy, Scarlett?», preguntó con total tranquilidad. Tu hermana Chloe y yo estábamos tan cansadas del trabajo que un viaje de último minuto a la playa para pasar el fin de semana nos pareció mucho más divertido. No seas tan dramática. Tendrás otros días importantes. De fondo, escuché a mi hermana menor, Chloe, riéndose y pidiendo otra bebida. Me quedé completamente en silencio. Sentí cómo se me cerraba la garganta. Mi corazón pareció caer directamente hasta mi estómago. El peso de 22 años siendo siempre la segunda opción cayó sobre mí de golpe. Pero mientras miraba mi reflejo en aquel vestido blanco de novia, algo dentro de mí cambió. Las lágrimas ardientes desaparecieron y fueron reemplazadas por una determinación silenciosa, intensa. Me limpié los ojos, respiré larga y profundamente y colgué el teléfono sin decir una sola palabra. No iba a permitir que arruinaran mi día. Acomodé mi vestido, abrí la puerta y me preparé para caminar hacia el altar para casarme con el hombre que realmente me amaba y me valoraba. Para ser sincera, aquella dinámica no había aparecido de la nada el día de mi boda. Desde que éramos niñas, mi hermana menor, Chloe, siempre había sido la hija favorita. Mientras que a mí me habían asignado el papel de la hija tranquila, responsable y confiable, aquella que debía mantener a la familia unida y con los pies sobre la tierra. Todo lo que Chloe quería, lo obtenía. Cada uno de mis logros era recibido con un simple asentimiento educado, mientras que sus más pequeños triunfos eran celebrados como si fueran fiestas nacionales. Con los años, mientras yo construía una carrera estable, esa dinámica se transformó en algo mucho más tóxico. Mis padres no solo favorecían emocionalmente a Chloe, también dependían económicamente de mí para mantener sus vidas funcionando sin problemas. Durante los últimos 5 años, yo había sido quien silenciosamente financiaba su estilo de vida. Yo pagaba mensualmente el alquiler de la casa donde vivían mis padres. Había firmado como aval principal de los préstamos de sus vehículos. Y también administraba el fideicomiso legal establecido para la propiedad ancestral de nuestra familia, la cual mi difunto abuelo había dejado como herencia. Cada vez que mi madre me llamaba, rara vez era para preguntarme cómo había estado mi día. Normalmente llamaba para pedirme una transferencia que cubriera las deudas de la tarjeta de crédito de Chloe o para que solucionara algún otro desastre financiero. Durante años lo permití. Lo hice por un sentido del deber completamente equivocado. Creía que si me sacrificaba lo suficiente, algún día finalmente me verían. Me amarían.
y estarían presentes para mí. Pero mientras estaba de pie en aquella suite nupcial, mirando los 30 asientos vacíos, la ilusión se hizo añicos por completo. No estaban ausentes porque se les hubiera olvidado. Estaban ausentes porque habían dado por hecho mi devoción. Habían asumido que siempre estaría ahí para resolver sus problemas, pagar sus cuentas y mantenerlos a flote. Y por primera vez, entendí algo que durante años me había negado a aceptar. Yo no era una hija para ellos cuando necesitaban amor. Era una solución cuando necesitaban dinero. Cuando la música del órgano comenzó a elevarse y las pesadas puertas se abrieron, no permití que mi mirada se desviara hacia el lado izquierdo vacío del pasillo. Mantuve los ojos completamente fijos en Julian. Él estaba de pie frente al altar, mirándome con una expresión de amor puro e incondicional que me hizo sentir segura de inmediato. Su madre, quien me había tratado como a una hija desde el día en que nos conocimos, tomó mi mano y la apretó con fuerza mientras yo daba el primer paso. Con cada paso que daba hacia el altar, el dolor causado por la traición de mi familia comenzaba a desaparecer. Y en su lugar crecía algo que no había sentido en mucho tiempo. Paz. Una paz profunda. Porque aquel día comprendí que mi familia podía decidir no estar presente. Podía ignorarme. Podía elegir a Chloe una y otra vez. Pero ya no tenía el poder de decidir cuánto valía yo. Ese día no caminé hacia el altar como la hija olvidada. Caminé hacia él como una mujer que finalmente había dejado de rogar por un lugar en una familia que nunca supo valorarla. Y sin que ellos lo supieran, mientras yo avanzaba hacia Julian, también estaba dando el primer paso para cerrarles por completo el acceso a la vida que durante años habían construido sobre mis sacrificios. Yo estaba rodeada de personas que habían elegido estar ahí por voluntad propia, y en ese momento eso era todo lo que importaba. Justo antes de que comenzaran los votos, las puertas laterales de la capilla se abrieron discretamente y entraron dos invitados distinguidos. Eran Arthur y Evelyn Vance, el tío abuelo y la tía abuela de Julian. Arthur era una figura poderosa en el sector inmobiliario comercial de la región y tenía participaciones importantes en varios grandes fondos de inversión. Evelyn, por su parte, presidía varios fideicomisos y organizaciones de beneficencia. Lo que mi madre y Chloe no sabían era que Arthur también era el principal respaldo financiero y accionista mayoritario de la empresa desarrolladora que financiaba el negocio de boutique de Chloe y administraba los contratos de arrendamiento de las propiedades comerciales de mis padres. Cuando Arthur y Evelyn me vieron de pie allí sin mis padres, entendieron inmediatamente lo que había sucedido. No tuve que explicarles nada. Con una sonrisa cálida y una elegancia increíble, se acercaron y tomaron asiento en la primera fila, justo del lado que había sido reservado para mi familia. Me miraban con tanto orgullo y cariño que parecía que yo fuera su propia nieta. En ese momento, sentí algo que jamás había sentido con mi verdadera familia. Pertenencia. Cuando llegó el momento de firmar el acta de matrimonio, Arthur se acercó, tomó la pluma y, con un pequeño guiño, firmó oficialmente su nombre como mi testigo. Aquel simple gesto selló un vínculo que iba mucho más allá de los lazos de sangre. Para cuando comenzó la recepción de la noche, el ambiente dentro del salón era completamente diferente. Había risas por todas partes. La gente bailaba. Las copas se levantaban para brindar. Y la felicidad que llenaba el lugar era completamente genuina. Rodeada por la familia de Julian, quienes me habían recibido con una calidez que jamás olvidaré, me di cuenta de algo. Habían pasado horas y no había pensado ni una sola vez en mi madre o en mi hermana. Durante un momento tranquilo entre los brindis, Julian tomó mi mano y nos tomó una hermosa fotografía junto a Arthur y Evelyn Vance. Ellos aparecían sonrientes, llenos de orgullo, abrazándonos como si realmente fueran nuestros padres. Miré la fotografía en mi teléfono y sentí una ola de inspiración tranquila y clara. Abrí Facebook y publiqué la foto para que la vieran nuestros amigos, familiares lejanos y conocidos en común. Etiqueté la ubicación, mantuve el texto elegante y escribí. Rodeada de la familia que realmente estuvo presente para mí hoy. Me siento profundamente honrada de tener a mi nueva familia extendida a mi lado como mis protectores, mis pilares y mis testigos oficiales en este día tan especial. En cuestión de minutos, la publicación comenzó a explotar. Decenas de amigos en común, primos y empresarios de nuestra ciudad empezaron a darle me gusta,
compartirla y dejar comentarios de felicitación. La gente reconoció inmediatamente a Arthur Vance, una figura de gran importancia dentro de la comunidad empresarial de nuestra ciudad, parado orgullosamente en el lugar donde deberían haber estado mis padres. La publicación se extendió rápidamente por todo nuestro círculo social. Mi madre y mi hermana comenzaron a aparecer etiquetadas en decenas de notificaciones y conversaciones, mientras ellas todavía estaban descansando tranquilamente a kilómetros de distancia, en su lujoso resort de playa. El reloj había comenzado a correr. Y la verdad sobre su cruel ausencia ahora estaba expuesta frente a todos. Mientras tanto, lejos de la boda, mi madre y mi hermana estaban descansando junto a la alberca de su lujoso resort. Tomaban bebidas, se relajaban bajo el sol y revisaban sus teléfonos sin ninguna preocupación. Esperaban encontrar las típicas fotografías de una boda. Tal vez una imagen de mi vestido. Alguna foto de la ceremonia. Unas cuantas actualizaciones inofensivas. Pero entonces encontraron mi publicación. Mi madre abrió la fotografía. Y durante unos segundos se quedó completamente inmóvil. Chloe se inclinó para mirar la pantalla. Primero vio mi vestido. Después vio a Julian. Luego vio a Arthur y Evelyn Vance. Y finalmente entendió exactamente quién estaba parado en el lugar que ellas habían decidido abandonar. La sonrisa de Chloe desapareció. Mi madre dejó de respirar por un instante. Porque Arthur Vance no era simplemente un invitado cualquiera. Era el hombre que tenía el poder financiero para cambiar por completo el futuro de sus negocios. El mismo hombre que respaldaba financieramente la empresa que mantenía a flote el negocio de Chloe. El mismo hombre relacionado directamente con las propiedades comerciales de mis padres. Y ahora estaba en una fotografía pública, a mi lado, sonriendo con orgullo. Mi madre comenzó a revisar frenéticamente los comentarios. Cada vez aparecían más. ¡Qué hermosa familia! Scarlett, qué afortunada eres de tenerlos a tu lado. Arthur Vance en tu boda. Esto es increíble. Se nota cuánto te quieren. Cada comentario era como un golpe. Porque todos estaban viendo algo que mi madre y Chloe habían decidido ignorar. Yo no estaba sola. Nunca había estado realmente sola. Simplemente había dejado de perseguir a las personas que siempre habían elegido abandonarme. Mi madre inmediatamente intentó llamarme. Mi teléfono comenzó a vibrar. Una llamada. Después otra. Y otra más. Pero esta vez no sentí ninguna obligación de contestar. Miré la pantalla. Vi su nombre. Y simplemente dejé que el teléfono siguiera sonando. Entonces llegó un mensaje de Chloe. Scarlett, ¿qué significa esa publicación? Lo leí. No respondí. Unos segundos después llegó otro. ¿Por qué estás con Arthur y Evelyn? Después otro. Necesitamos hablar. Ahora. Sonreí ligeramente. Porque por primera vez en 22 años, ellas eran las que necesitaban algo de mí. Y yo ya no tenía ninguna prisa por darles lo que querían. En el momento en que Brenda vio a Arthur Vance de pie junto a mí como mi testigo oficial de bodas, seguramente sintió que el corazón se le detenía. Arthur no era simplemente un invitado de la alta sociedad. Era el director de Vance Capital, la firma que había financiado el lanzamiento de la boutique de Chloe y que tenía el contrato maestro de arrendamiento de las propiedades comerciales donde mis padres tenían sus negocios. El pánico se apoderó de ellas como una ola helada. La sección de comentarios estaba explotando con preguntas de amigos en común y socios comerciales. ¿Dónde están Brenda y Chloe? ¡Qué increíble que el señor Vance haya estado ahí para Scarlett! Mi madre y mi hermana se dieron cuenta de dos verdades aterradoras al mismo tiempo. Primero, su cruel decisión de abandonar mi boda por un fin de semana en la playa ahora había quedado expuesta públicamente frente a toda nuestra comunidad. Segundo, el hombre que tenía en sus manos las claves de su estabilidad financiera había sido testigo directo de su comportamiento y, públicamente, había tomado mi lado. En medio del pánico, mi madre intentó llamarme 6 veces seguidas. Pero yo había puesto mi teléfono en silencio. Al darse cuenta de que no estaba contestando, aventaron su ropa dentro de las maletas, hicieron el check-out antes de tiempo y regresaron a toda velocidad hacia la ciudad,
como si sus vidas dependieran de ello. Eran casi las 10 de la noche y la recepción estaba comenzando a llegar a su fin cuando las dos grandes puertas del salón se abrieron de golpe. Brenda y Chloe entraron apresuradamente. Estaban sin aliento, despeinadas y completamente pálidas. La actitud arrogante y burlona de aquella llamada de la tarde había desaparecido por completo. Los ojos de mi madre recorrieron desesperadamente el salón hasta encontrar a Arthur Vance, que estaba de pie junto a Julian y a mí. Las dos avanzaron tambaleándose, intentando improvisar una cadena desesperada de excusas, pero sus manos temblorosas dejaban en evidencia el terror que sentían. Brenda corrió hacia mí con los ojos muy abiertos y llenos de lágrimas falsas mientras intentaba tomarme de las manos. Scarlett, cariño, hubo un tráfico terrible y nuestro auto se descompuso en la carretera. Llevamos todo el día intentando llegar, exclamó con una voz exageradamente desesperada. Chloe estaba justo detrás de ella, asintiendo frenéticamente con una expresión de arrepentimiento completamente forzada. Antes de que pudiera siquiera abrir la boca, Arthur Vance se colocó tranquilamente entre nosotras. Su imponente presencia y su mirada fría e inflexible hicieron que mi madre se quedara en silencio a mitad de una frase. «Ahorra tu aliento, Brenda», dijo Arthur con calma. Su voz resonó por todo el salón, que había quedado completamente en silencio. Conozco a Scarlett a través de Julian desde hace más de un año. Ella es una mujer de dignidad tranquila. Ustedes dos, en cambio, han demostrado esta noche qué clase de personas son realmente. Mi madre se quedó completamente rígida. Su rostro perdió el poco color que le quedaba. «Señor Vance, por favor», murmuró Chloe, comprendiendo finalmente la gravedad de la persona a la que estaba enfrentando. «Solo fue un malentendido». «No hay ningún malentendido», la interrumpió Arthur con firmeza. Vance Capital no hace negocios ni extiende contratos de arrendamiento comercial a personas que carecen de la decencia y la integridad humana más básicas. Mañana por la mañana, mi consejo comenzará una auditoría completa del financiamiento de su boutique, así como de los contratos de las propiedades comerciales. Brenda parecía a punto de desmayarse. Volvió a mirarme con los ojos llenos de súplicas desesperadas. Pero yo simplemente permanecí de pie junto a Julian, mirándola con absoluta claridad. Ya no sentía miedo. Ya no sentía culpa. Y tampoco necesitaba su aprobación. «Elegiste un viaje a la playa en lugar de la boda de tu propia hija», dije suavemente, con una voz completamente firme. «Tú tomaste tu decisión, mamá. Ahora tienes que vivir con las consecuencias. Por favor, sal de mi recepción». Sin decir una palabra más, Julian hizo una señal al personal de seguridad. Mi madre y mi hermana fueron escoltadas discretamente fuera del salón bajo las miradas silenciosas y desaprobatorias de todos los invitados. Y por primera vez en toda mi vida, no sentí la necesidad de ir detrás de ellas. No sentí la necesidad de arreglar las cosas. No sentí la necesidad de salvarlas. Simplemente me quedé junto al hombre que había elegido compartir su vida conmigo y continué celebrando mi boda. Durante las semanas siguientes, las consecuencias de aquella noche se desarrollaron exactamente como era de esperarse. Sin mi apoyo financiero, sin las garantías de los contratos que yo había proporcionado durante años y sin el respaldo de Vance Capital, la boutique de Chloe cerró sus puertas en menos de 2 meses. Mis padres se vieron obligados a reducir considerablemente su estilo de vida. Por primera vez, tuvieron que aprender a vivir de acuerdo con sus propios ingresos. Intentaron comunicarse conmigo decenas de veces. Me enviaron cartas. Me llamaron por teléfono. Incluso recurrieron a familiares en común para intentar convencerme de hablar con ellos. Me ofrecieron disculpas interminables. Prometieron cambiar. Dijeron que se habían equivocado. Pero yo mantuve firme mi límite. No guardé rencor. No viví llena de enojo. Simplemente cerré la puerta a una dinámica que durante demasiado tiempo había hecho que olvidara mi propio valor. Hoy, Julian y yo hemos construido una vida llena de paz, respeto genuino y amor incondicional. Arthur y Evelyn Vance también han seguido siendo una presencia constante y amorosa en nuestras vidas. Me recibieron en su familia extendida como si siempre hubiera pertenecido a ella. Y quizá esa fue una de las lecciones más importantes que aprendí.
Defenderme el día de mi boda no solo protegió mi dignidad. Me liberó. Porque la familia no se define únicamente por la sangre. Tampoco se define por obligaciones biológicas. La verdadera familia está formada por las personas que están presentes cuando realmente importa. Por quienes te valoran. Por quienes te respetan. Por quienes deciden quedarse a tu lado incluso cuando no tienen ninguna obligación de hacerlo. Aquel día, mi madre y mi hermana decidieron no estar presentes. Pero otras personas sí estuvieron. Julian estuvo. Su familia estuvo. Arthur estuvo. Evelyn estuvo. Y, sobre todo, yo finalmente estuve para mí misma. Durante años había creído que para merecer el amor de mi familia tenía que sacrificarme, pagar sus cuentas, resolver sus problemas y aceptar que siempre me pusieran en segundo lugar. Pero aprendí que el amor verdadero no debería exigirte desaparecer para que otros puedan brillar. A veces, alejarte de quienes te lastiman no significa que dejaste de amarlos. Significa que finalmente aprendiste a amarte a ti misma. Y esa fue la verdadera razón por la que aquel día cambió mi vida para siempre. No fue porque mi familia finalmente se diera cuenta de mi valor. Fue porque yo dejé de necesitar que ellos lo reconocieran. Quiero agradecerles de todo corazón a cada uno de ustedes por tomarse el tiempo de escuchar mi historia. De verdad tengo mucha curiosidad por conocer sus opiniones. ¿Alguna vez han tenido que establecer límites firmes con su propia familia para proteger su paz y su bienestar? Cuéntenmelo en los comentarios. Y no olviden decirme desde qué ciudad están viendo esta historia. Si disfrutaron este video, no olviden darle me gusta, suscribirse al canal y revisar la siguiente historia recomendada que aparecerá en su pantalla. Nos vemos en la próxima. Cuídense mucho.